Buenísimo. Ahora sí, vamos a compartir. ¿Están viendo la pantalla? ¿El Excel mío? Sí, profe. Sí, sí. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, tenemos una buena cantidad de prácticos. Si les parece, podemos ir entrando, ir viendo uno por uno, pero más que la solución en sí, salvo que por alguna causa amerite que nos detengamos a ver número por número, sino en general, la mayoría de estos prácticos están todas las soluciones subidas y muchos de estos prácticos tienen hasta video subido. ¿Estamos? Entonces, por ahí, viste, detenernos a verlo uno por uno con la cantidad que son, no sé si se justifica, porque no vamos a terminar, ¿sí? Bueno, el primero de los prácticos que tenemos es abetos. Yo, fíjense lo que había puesto acá, en el Excel había intentado empezar a ponerle todos observaciones, y al final no llegué, y lo hice en un papelito, en una hojita mía, esto mismo, ¿no? Pero bueno, abetos es el primero de los ejercicios que tenemos. Yo lo que les decía, yo lo que primero hago en general para cuando resuelvo un ejercicio, lo primero que busco es cómo está medido el nivel de actividad. En este primer ejercicio, el nivel de actividad está medido en horas máquina. ¿Lo tienen a mano el ejercicio? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, este ejercicio de abetos es un ejercicio que el nivel de actividad está medido en horas máquina, ¿sí? Es un presupuesto flexibilizado. ¿Cómo nos damos cuenta que es flexibilizado? O mejor dicho, ¿cómo nos damos cuenta que es flexible? En el presupuesto flexible nos aparece el presupuesto de carga fabril en forma de tablita. Por ejemplo, selva, ¿sí? Por ejemplo, el pantano. Esos son flexibles. Otra pauta que nos da que esté flexibilizado es que en la hoja de costos estándar figura la carga fabril fija y variable separadas, segregadas. ¿Sí? Entonces, cuando yo puedo separar mis costos en fijos y en variables, voy a trabajar con un flexibilizado, nunca con un rígido. ¿Estamos? Entonces, esto es un presupuesto flexibilizado con el nivel de actividad medido en horas máquina. ¿Sí? Creo que no tiene mayor dificultad. Angélica, no sé si vos querías decir algo en especial de este. No, justamente de está el video, hay un video de este Hay ejercicio. un video, claro. No tiene Mira, demasiadas... Perdón. Si querés, a la que sería, que también es un presupuesto flexibilizado y es un poquito más largo, así que bueno, pasamos a... ahora vemos. Para que tenía justo, cuando empezamos a hablar, alguien me preguntó algo del que sigue, de Veroca. Veroca, sí. Ahí lo vemos. Pero bueno, este práctico en general, no sé si alguno tiene alguna consulta, si alguno lo pudo ver, pero bueno, está el video. No tiene grandes, la producción real es un dato del enunciado, ¿sí? Que serían estas 35.000 unidades, ¿sí? El nivel de actividad, fíjense cómo lo calculamos, el nivel tiene que estar medido en horas, fíjense cómo lo calculamos, la producción real de 35.000 unidades multiplicado por 0,25, que es el estándar en horas, ¿sí? Estamos, y 8.750 sería el nivel de actividad estándar, ¿sí? El nivel de actividad presupuestado de 10.000 lo despejamos en realidad, ¿sí? A ver si me siguen el cálculo, ¿sí? 300.000 es dato del enunciado, ¿sí? Que es ¿dónde está? La carga fabril fija, ¿sí? Y sabemos que la cuota es de 30, entonces despejamos y el nivel de actividad nos da los 10.000, el presupuestado. El real también es dato, 9.800 horas, era dato, por algún lado estaba, creo, sí, 9.800 era dato. Y el resto de los datos, una vez que, yo por eso les decía al principio, una vez que ustedes ubican los 3 niveles y calculan las cuotas, después es aplicar las fórmulas, ¿sí? No tiene mucha más ciencia que eso. O sea, armemos prolijo los datos y el resto sale. ¿Estamos? Si les parece, bien, cambiamos al que sigue. Ustedes, chicos, si quieren abrir los micrófonos, las cámaras, hablar, todo, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Porque como encima estoy mirando solamente mi pantalla, me parece que a veces que estoy sola. Pero, ¿está bien? ¿Pasamos al que sigue? Dale, pasemos Sí. a... Genial. Sí. Bueno, hoy temprano creo que fue Inés que me preguntó, me acuerdo de Inés el nombre porque mi hija se llama Inés, entonces me acuerdo el nombre, no porque sea tan memoriosa, me preguntó por Veroca. En realidad me preguntó por este ejercicio que decía que no había
no había variación de eficiencia porque la base era en unidades, ¿sí? Exacto. Esa era la pregunta. Eso es así, porque recuerden, vamos a la variación de eficiencia. Bueno, rapidito, este práctico, lo que tiene este práctico, bueno, el nivel de actividad está medido en unidades, ¿sí? La carga fabril presupuestada es un dato, y despejábamos la fija, ¿sí? Y en la carga fabril estándar también es un dato, decía que eran 8.000 unidades por 8, ¿sí? Recuerden que, ¿qué serían las 8.000 unidades? Las 8.000 unidades serían 8.000 unidades por 1. ¿Por qué? Porque como el nivel de actividad está medido en unidades, ¿sí? Nosotros siempre que hacemos, vuelvo al ejemplo del buzo, perdón. Yo decía que mi producción eran 1.000 buzos, y yo lo multiplicaba, ¿por qué? Por 1,50, que era la cantidad de tela que me llevaba cada buzo. En este caso, mi producción son 8.000 unidades, y lo multiplico por 1. ¿Por qué? Porque el nivel lo manejo en unidades, entonces lo multiplico por 1, ¿sí? Y recuerden cómo calculábamos nosotros el nivel de actividad estándar. ¿Qué hacía yo? Unidades reales, o PPC real, multiplicada por el estándar, ¿sí? Por el 1,50 de la tela. En este caso, por ser unidades, coinciden estos dos niveles. Siempre van a coincidir estos dos niveles. El nivel real, 8.000 por 1, y el nivel estándar, 8.000 por 1. No sé si me entienden lo que les digo. Por eso, cuando yo trabajo con el nivel medido en unidades, nunca va a haber variación eficiencia. ¿Por qué? Porque siempre es nivel de actividad real por, producción real por el estándar, ¿sí? Entonces, da lo mismo, porque el estándar es 1. No sé si fui clara, o me enrosqué mucho. ¿Entienden por qué la variación de eficiencia es 0? Se entendió. Bueno, me muevo acá. Igual. Es Bien. 1 porque está viendo en unidades, no lo mide en horas máquina ni en... Claro, perfecto, claro. No hay Porque desvío. no hay desvío, pero ¿por qué no hay desvío? Porque siempre me voy a multiplicar por 1, que es la cantidad de unidades, entonces no puede existir el desvío. El desvío existe cuando yo digo, bueno, fabriqué 8.000 unidades y cada una me debería haber llevado 1 hora 20. Entonces ahí hago 8.000 por 1,20, me da X cantidad de horas, y comparo con las horas que realmente trabajé. Acá esos dos valores siempre van a coincidir, ¿sí? Entonces, esta variación de eficiencia siempre va a ser 0, porque estos dos niveles van siempre a ser... en el caso que sean en unidades, profe, siempre pasa cuando son en unidades. Sí, podría pasar en otro caso. Podríamos decir, bueno, mis buzos me deberían haber llevado 1,50, entonces el nivel de actividad estándar son 1.500. Cuando voy a la realidad, resulta que consumí 1.500 metros de tela. O sea, yo podría tener una variación de eficiencia 0, aunque no estuviera trabajando en unidades, y obvio, ¿sí? Si yo fui eficiente, puedo haber tenido una variación 0. Tendría que haber consumido 1.500 y consumí 1.500. Genial, la variación es 0, ¿sí? Pero cuando estoy trabajando en unidades, sí o sí es 0, ¿sí? Porque esos dos números siempre son iguales. ¿Alguien habló? Perdón. Sí, Martina. Sería decir que el componente físico es 1, sería. Claro, el componente físico es 1. Cuando yo si yo armo mi hoja de costo estándar, que en este caso creo que no sé si está armada, pero si yo armo la hoja de costo estándar, multiplico por 1. ¿Sí? Es 1, ¿entendés? Cuando yo armo la hoja de costo estándar, ¿se acuerdan que yo pongo materiales, mano de obra en carga fabril? En la cantidad, en carga fabril, en la cantidad, a ver, vamos a mirar en otra. Acá, muestro acá, ¿sí? El estándar físico, que acá es 0,25, en ese caso es 1. ¿Entienden? Porque es una unidad. En ese caso es 1 por 8, por ejemplo. En este. Profe, y una consulta. Sí. Siempre que nos dicen carga fabril aplicada, ¿se refiere a la carga fabril estándar? ¿Son sinónimos? No, realmente sí, sí. Igual yo después lo voy a corregir, porque yo lo tengo corregido arriba. Sí. No, no son sinónimos. Nosotros en gerencial no trabajamos con carga fabril aplicada. ¿Se acuerdan en costos cuál era la carga fabril aplicada? ¿Nosotros qué hacíamos? La producción real por la carga fabril. Así aplicábamos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo aplicábamos en costos? No.
No, es lo mismo, realmente es similar, lo que pasa que nosotros acá no trabajamos con aplicado, trabajamos con estándar, ¿sí? La cuenta en sí es la misma, pero no son sinónimos, está mal usado. Yo lo tengo tachado en mi enunciado y lo tengo puesto como estándar, ¿sí? De Claro, hecho, acá creo que, no, acá sigue estando aplicado, acá hay que cambiarlo. Esto es una... Si bien están como sinónimos y se usan por ahí como un sinónimo acá, no es muy feliz la palabra aplicada, ¿sí? Es estándar, está mal. Fíjense que acá en la aclaración dice carga fabril aplicada y entre paréntesis estándar, pero no me gusta ni medio. Vamos a sacar esto. No son sinónimos. Ok, gracias, profe. No, de nada, perdón, en realidad. Ahí. Bueno, si querés entonces, Angélica, ¿querés que vayamos a la quesería? ¿Querés Sí, hablarle un ratito vos? dale, Sí. sí. Dale. Bueno, la quesería, chicos. Lo vamos a leer el enunciado y vamos a desarrollarlo un poquito, lo vamos a ir viendo. Dice, la quesería es una fábrica de quesos que elabora los mismos a partir de leche fresca que adquieren tambos de la zona, a la cual adiciona sal, cuajo, aditivos menores, siendo su producto terminado quesos saborizados de 1 kilogramo cada uno. Su capacidad de producción es de 30.000 litros de leche fresca mensuales, habiendo presupuestado operar al 80%. O sea, si vemos acá, nos está dando cuál es la capacidad presupuestada, la capacidad, digo, de planta, la total, 30.000 litros, y presupuesta trabajar al 80%. O sea que ya vamos a tener el nivel de actividad presupuestado, los 30.000 por el 80%, que nos da los 24.000 que está señalando Cecilia. Utiliza un sistema de costo estándar. Se sabe que este sistema establece que cada unidad de producto consume 10 litros de leche a un precio de 16 cada uno. O sea, acá tenemos el consumo es de 10 litros de leche. A fin de mes se verificaron 1.800 terminadas, en proceso de producción 700 al 100% de materiales y 50% de costo de conversión. Las existencias iniciales eran de 500 unidades al 100% de materiales y 60% de costos de conversión. No se registraron pérdidas en el proceso de producción. Nos informan que, calculadas y analizadas mediante fórmulas, que es lo que vieron en la clase anterior, las variaciones de materia prima principal, leche fresca, obtuvieron una variación cantidad de 32.000 y una variación precio de 33.000, ambas desfavorables. Se presupuestaron costos de conversión fijos de 240.000 y costos de conversión variables 120.000. La realidad indicó que dichos costos fueron 360.000 en total, o sea, la carga fabril real fue de 360.000. Y nos pide determinar y analizar las variaciones de costos de conversión utilizando presupuestos flexibilizados. Como les dijo Cecilia recién, acá lo más importante es que tenemos que determinar los niveles y las cuotas, la cuota fija y la variable para aplicar las variaciones del costo de conversión. Bien, entonces dijimos que tenemos en principio el nivel normal de 30.000 litros, que lo tenemos de datos. El nivel presupuestado dice que trabaja al 80%, sería los 24.000. Una unidad consume 10 litros. Bien, entonces, y también nos da como dato la variación de materiales, tanto de cantidad como precio, determinada por fórmula, que si recuerdan que por fórmula era la variación cantidad, era cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar, y la variación precio era precio estándar menos precio real por cantidad real. Acá lo que tenemos que determinar son en los niveles. Es lo primero que vamos a determinar. El nivel normal, 30.000 litros. El presupuestado, dijimos que era el 80%, 24.000. Y el nivel real, ¿de dónde lo podemos sacar? Porque no lo tenemos como dato. Lo podemos despejar del análisis de los costos directos de materiales. ¿Sí? Nos dan como dato
cuánto fue la variación de materiales, tanto en precio como en cantidad, me dice que fueron desfavorables, de 32.000 la variación cantidad y 33.000 la variación precio. Primero sabemos que la variación total de materiales es costo estándar menos costo real. El costo estándar, ¿cómo se componía? La PPC, que la determinamos anteriormente, de 2.000 pesos, que era 2.000 productos unidades. terminados, más inicial, menos existencia final, ahí la tenemos de 2.000 pesos para materiales. Entonces, el costo estándar estaba conformado por la PPC, por el estándar físico, eso me daba el consumo estándar de 20.000 litros, por el estándar monetario 16 me da 320.000 pesos. La variación cantidad, vamos al segundo caso, ya tengo la variación, el consumo estándar. La variación cantidad era cantidad estándar menos cantidad real por precio estándar. El precio estándar lo tengo de dato, la variación total cantidad la tengo de dato, que era 32.000 negativo. Por diferencia saco la variación cantidad, la cantidad real, que es de 22.000 pesos. Y así aplico esos 22.000 pesos, vuelvo arriba a la variación total. 22.000 litros. 22.000 litros, perdón, que es por Sí. litros, sí. Vuelvo a la variación total, que me había dado 65.000 negativo. Por despeje saco la variación, el costo real, 385.000, dividido las 22.000 litros que saqué recién de cantidad real, me da el precio real. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora ya pudimos despejar la cantidad real, que nos dio 22.000 litros, ¿sí? Real. Bueno, ahora ¿qué hacíamos? Lo segundo que teníamos que determinar, porque me pide que determinemos la variación de los costos de conversión, una vez que ya tenemos los niveles, nos conviene que determinar las cuotas. Como tenemos presupuesto flexibilizado, vamos a tener una cuota fija y una cuota variable. La cuota fija, ustedes recuerdan que era gasto fijo presupuestado sobre base presupuestada. El gasto fijo presupuestado nos da como dato, dice que son 240.000, y el nivel de actividad presupuestado eran los 30.000 litros al 80, es decir, 24.000 me da una cuota fija de 10. La cuota variable también me daba el gasto variable presupuestado de 120.000, dividido el nivel presupuestado de 24.000, tengo una cuota variable de 5. La sumatoria de ambas cuotas me da una cuota total de 15. Profe, Bien. yo Sí. tengo una consulta, Sí, vaya. porque para el cálculo de la cuota, en este caso dice se presupuestaron costos de conversión, entonces nosotros nos podemos dar cuenta. En otro caso también decía la base a utilizar era costo primo en uno de los videos. ¿Hay Sí. alguna otra forma de mencionar la base? Sí, las Para que que- dijimos, puede las ser. que vimos al principio hoy, ¿te acordás? Horas hombre, sí, horas todas. máquina. Bien, perfecto, pero va a ser tipo un dato de cada ejercicio. Claro, sí, sí, sí. Listo, perfecto. Sí, perfecto, Determinado. gracias. Sí. Las bases las vamos a ver bien aplicadas, más que nada cuando veamos presupuesto flexible, que ahí específicamente van a aplicar distintas bases, o sea, lo van a anotar claramente. Bien, entonces tenemos las cuotas. Una vez que tenemos las cuotas, ya podemos determinar las variaciones de costos de conversión que me estaba pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, primero partimos con la variación total. La variación total, como estamos analizando variaciones al estándar, es carga fabril estándar menos carga fabril real. La carga fabril estándar estaba dada por el nivel estándar, que ¿cómo se formaba el nivel estándar? La PPC, pero como estamos viendo costo de conversión, es la PPC de costos de conversión, que la determinamos por su grado de avance, que me da distinta a la de materiales, porque los costos de conversión tenían otro grado de avance, me dio 1.850. Por el costo estándar, y tengo la carga fabril estándar. Menos la carga fabril real de 360.000, que la tenemos de dato, me da un desvío total de costos de conversión
de 82.500 desfavorable. Desfavorable, ¿por qué? En términos de costo, estamos viendo que el costo real de costos de conversión es mayor que el costo estándar. ¿De acuerdo? Ahora, como habíamos dicho, ¿qué variaciones teníamos en este tipo de presupuesto? La primera variación que tenemos con respecto al numerador, que era de la cuota, que tenía que ver con respecto al presupuesto, ¿sí? Entonces, hacemos carga fabril, presupuesto ajustada a nivel real, que ¿cómo la sacábamos? Era la carga fabril fija presupuestada más el nivel real por la cuota variable. El nivel real estaba en litros. La carga fabril fija presupuestada era 240.000, que la teníamos de dato, más el nivel real, que lo calculamos a través de la variación de materiales, que nos dio 22.000 litros, por la cuota fija, la cuota variable, perdón, de 5, obtenemos una carga fabril, presupuesto ajustado igual a 350.000. Menos la carga fabril real de 360.000, también me da un desvío de 10.000 desfavorable, porque gasté más en términos de costo que mi carga fabril ajustada. Ahora la otra variación que tenemos en este tipo de presupuesto es la variación capacidad. La variación capacidad siempre es nivel presupuestado menos nivel real por la cuota fija. Nivel presupuestado 24.000. Nivel real 22.000, una cuota fija de 10.000. Acá en este caso la variación es de 20.000 y es desfavorable. ¿Por qué? Porque en términos de utilización de la capacidad de planta, subutilicé la capacidad, ¿sí? Por eso nos da negativo. No tuve para desarrollar los costos fijos en una capacidad mayor. Y con respecto a la variación eficiencia, también es siempre nivel estándar menos nivel real, pero por la cuota total. Nivel estándar lo habíamos determinado en 18.500, nivel real 22.000, que lo habíamos sacado de la variación de materiales, la cuota total 15, me da un desvío de 52.500, también desfavorable. ¿Por qué? Porque no fui eficiente en la elección de la base. Estoy trabajando a un ritmo deficiente, ¿sí? Estoy utilizando más horas de las que tendría que haber utilizado en términos de hora, por ejemplo, en este caso en términos de litro. Hacen la comprobación, que siempre les conviene hacerla, para verificar que la variación total les dé. Hacen la sumatoria de la variación presupuesto, la variación cantidad y la variación eficiencia, les da los 82.500, que fue la variación total de la carga fabril con respecto al estándar. No sé si queda alguna duda de este ejercicio, chicos. Profe, yo tengo una duda rápida con respecto a la PPC. Sí. En la PPC, por ejemplo, ya lo explicó en la clase pasada la otra profe, que por ejemplo las pérdidas normales no las tenemos en cuenta porque digamos que el costo quede dentro de las unidades buenas, o sea, se absorbido por las unidades buenas, y las anormales no, porque estamos en estándar, y esto es para controlar y no para evaluar como hacíamos en costos. Con respecto al informe de unidades físicas, en el informe de unidades físicas, si no que despejar algún dato, tenemos en cuenta tanto las normales como anormales. Sí. Perfecto. Sí, porque si no, no lo vas a poder justificar, no te va a cerrar el informe de cantidades. Después, cuando vas a la PPC, las dejas de lado. Claro, perfecto. Ahí está. Muchas gracias. No, por favor. El ejercicio lo único enroscado que tenía era determinar los datos, que tuvieron que ir a la parte de analizar la variación de materiales para poder sacar la cantidad real y sacar el nivel real de actividad. Sí, eso era lo que tenía complicado este ejercicio. Sí. ¿Alguna duda, chicos, de este ejercicio? Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahora viene selva y el pantano. Los dos, lo mismo que Sonix, son todos de presupuesto flexible. Si les parece, desarrollamos, así como dio Angélica, yo desarrollo uno de alguno de estos tres, lo dejo a su criterio, diría una sabia pensadora argentina. Sí. ¿Qué quieren? La explicación es horas hombre. Horas hombre, el pantano es costo de mano de obra, pero tiene video, y el otro era Sonix, que no tiene video. Y es... Altiplano
Altiplano sí, pero altiplano no es flexible. No es flexible, no, perdón. Claro, por eso yo para dar un flexible. Flexible. ¿Quieren Profe, alguno en ¿puede ser particular? que Sonic sí tenga video? Ah, eso te iba a decir justo, profe. Ah, Sonic puede sí ser que tiene tenga. video. Ah, puede ser Sí. que yo no Sí. lo tengo anotado como que tiene video, pero puede ser porque yo primero había anotado algunos y después hicimos más y por ahí. ¿Qué quieren? Selva es el único que no Selva. tiene video. De los ¿Quieren que que demos- nombraste, el que no tiene video es Selva. ¿Quieren que veamos Selva entonces? ¿Los videos qué les Dale. parece? ¿Les resultan? ¿Les son Sí, de re. utilidad? Sí, sí. Sí, Buenísimo. están buenos, profe. Bueno, gracias. Lo hicimos el año pasado con todo el amor del mundo. ¿Eh? Si me estás mostrando y lo voy viendo yo, si querés. Lo doy yo, así no, Dale. que ya hablaste bastante en el otro. Bueno, Dale, vamos con dale. Selva, si les parece. Bueno, vamos a leerlo primero y después les digo las 3 o 4 cosas que me había anotado y después lo damos. Bueno, dice, Selva Sociedad Anónima es una empresa industrial que opera en un único departamento productivo y ha elaborado el siguiente presupuesto de carga fabril. Fíjense qué es la diferencia que yo les decía. ¿Cómo se dan cuenta que este es un presupuesto flexible? Porque tienen esta tablita, este presupuesto, que ya está todo tabulado. Fíjense que está 75, 80, 85, 90, 95 y 100%. Obviamente debe haber de 60, 50, 40, ¿sí? Está todo tabulado. Nosotros tenemos una parte. ¿Dónde acá qué tenemos? Primero, en el primer renglón, horas de trabajo. ¿Qué serían horas de trabajo? Sería el nivel de actividad. ¿Cómo está medido el nivel de actividad? O sea, en este ejercicio nuestro, el nivel de actividad está medido en horas de trabajo u horas hombres, ¿sí? Después están los distintos tipos de costos que conforman la carga fabril. Tenemos los costos de estructura fijos, ¿sí? Recuerden que los costos fijos nosotros los podemos abrir en costos fijos de estructura y costos fijos de operación. Los costos fijos de estructura son los fijos y recontrafijos, ¿sí? Si ustedes se fijan fijos, son 2.550 para todos los niveles de actividad, ¿está? Después tenemos los costos fijos de operación, que son los archiconocidos como semifijos, ¿sí? Y que eran los que se movían, ¿se acuerdan la escalerita que desbajábamos en costos? En escaloncitos, y fíjense, entre 75 y 80 son 2.200, entre 85 y 90 son 2.800, y entre 95 y 100 son 3.050, ¿estamos? Después tenemos los semivariables, ¿se acuerdan cuáles eran los semivariables? Eran aquellos costos que tenían una porción fija o hasta un cierto punto son fijos y de ahí en adelante varían en función al nivel de actividad. Y por último, los variables completamente variables, ¿sí? Los que son proporcionales al nivel de actividad. Estos ya están calculados, ¿sí? Y si las cosas las hicimos bien, ¿sí? Si uno hiciese 1.485 dividido 6.750, nos debería dar el mismo unitario que si yo hiciese, no sé, 1.980 dividido 9.000, ¿sí? Sigamos. La empresa comenzó el mes de abril con 500 unidades en proceso, al 85% de avance en carga fabril, y presupuestó para el mes bajo análisis operar al 90% de la capacidad normal instalada. Cada unidad de producto utiliza 1.5 horas de trabajo en el proceso productivo, ¿sí? ¿Qué es ese parrafito? ¿Para qué nos sirve? Para justamente calcular nuestra PPC y determinar cuánto es el tiempo que nos debería llevar cada unidad de producto. A fin de mes, la carga fabril real fue de 10.850 pesos, de los cuales un 65% son conceptos fijos. En el mes se terminaron y transfirieron a almacenes 5.800 unidades, quedando en proceso 250 unidades al 60% de avance en carga fabril. ¿Sí? Con eso vamos a poder terminar nuestra PPC. Y nos pide calcular las variaciones de carga fabril utilizando presupuesto flexible, segregando los costos semivariables y absorbiendo los costos de estructura a capacidad presupuestada y suponiendo una utilización de 7.200 horas de trabajo. Y el punto 2 sería idem al punto anterior, pero suponiendo que los costos de estructura se hubieran aplicado en función a la capacidad normal. Vamos a hacer uno de los dos, vamos a hacer el segundo, ¿sí? Vamos a hacer uno de los dos porque para no hacer tantas veces lo mismo, ¿sí? Bueno, básicamente, lo que yo les decía hoy, bueno, lo primero que tenemos que ver es cómo medimos nosotros nuestro nivel de actividad. Como lo medimos, acá nos dice que lo mide en horas hombre o en horas de trabajo, ¿bien? Nivel de actividad en horas hombre, que era lo que creo que había preguntado, no sé si no fue Bayana, que preguntó si iba cambiando, sí,
a nosotros nos dicen, nosotros leemos el enunciado y detectamos o identificamos cómo medimos nuestro nivel de actividad. En este caso, nos damos cuenta en el presupuesto flexible, en el primer rengloncito nos dice cómo está medido en horas de trabajo, horas hombre, ¿bien? Perdón, que me estoy yendo para arriba, porque... Profe, entonces en Sí. el presupuesto flexible, cuando esté la tablita, siempre el primer renglón va a ser el nivel de actividad. Debería hacerlo. A veces nosotros somos Bien. medios tramposos y le ponemos horas de trabajo, por ejemplo, y solo el 9.000, para que después calculen lo del medio, ¿sí? O para que ustedes Ok. tengan que determinar, ¿sí?, lo que está ahí. Pero en general se acostumbra a que se pone en la tablita arriba. A veces somos así escondedores de información y no lo ponemos, pero debería estar por ahí. Bueno, una vez que determinamos cómo medimos nuestro nivel de actividad, otra cosa que teníamos que calcular era la PPC. ¿Por qué? ¿Qué era la PPC? Era la producción que yo realmente hice en el mes. Entonces vamos a calcularla. Entonces, primero para poder hacer la PPC, armamos el informe de unidades físicas, acá está, ¿sí? Lo vamos armando, dice que comenzó el mes con 500 unidades en proceso, al 85%, bueno, los avances no nos importan acá, ¿sí? Después dice que a fin de mes, en el mes se terminaron y transfirieron a almacenes 5.800 unidades y quedaron en proceso 250. Por diferencia, vamos a calcular las unidades que inician, que realmente no nos sirven para nada, pero eso es una tara que tengo yo de costos, que sí o sí tengo que armar el informe completo, pero realmente no lo preciso para nada, ¿sí? Acá la PPC la vamos a calcular, ¿sí? Las unidades terminadas y transferidas son 5.800, la existencia final decía que eran 250 unidades que estaban al 60% de avance, ¿sí? Y la existencia inicial eran 500 unidades al 85% de avance, ¿sí? Bien. A su vez nos van a hacer preguntas. Ahí. Estaba escuchando algo. ¿Yo solo lo escuché? No. No, yo también escuché algo, pero no entendí. No sé qué era, pensé que alguien me estaba hablando. Bueno, tenemos entonces la PPC, vamos a tratar de calcular nuestros distintos niveles de actividad, ¿sí? Nos dice, vuelvo al enunciado, dice, en el mes presupuesto para el mes bajo análisis, operar al 90% de la capacidad normal instalada, ¿sí? Presupuesto, está marcadito acá con amarillo, trabajar al 90% de la capacidad normal instalada, o sea, ¿sí? 8.100 horas, ¿las ven? Son las 8.100 horas que nos dice acá. Este es nuestro nivel de actividad presupuestado. Por otro lado, vamos a indicar el nivel de actividad normal porque a nosotros en una de las opciones nos pide que calculemos o que trabajemos los costos de estructura a capacidad normal. Entonces estos serían, ¿sí?, al 100%, que serían 9.000 horas. Después dice que en la tarea, si ustedes se fijan, dice que se supone una utilización de 7.200 horas de trabajo. Esto es dato del enunciado. El enunciado nos dice que se trabajó en realidad 7.200 horas. Por suerte, está acá, son 7.200 horas, es al 80%. ¿Estamos? Y el último nivel que nos quedaría a nosotros, ese no lo tenemos tabulado, lo tenemos que calcular en general, es el nivel de actividad estándar. ¿Cómo calculábamos nosotros el nivel de actividad estándar? ¿Qué decíamos? Bueno, para la producción real del mes, que son 5.525 unidades, cada una de estas unidades me debería haber llevado a mí 1,5 o 1 hora y media de trabajo, ¿sí? ¿Ese qué es 1.5? Es el tiempo estándar, lo que a mí me debería llevar, ¿sí? Cada una de las unidades que yo fabrico, entonces, ¿sí? 5.525 por 1.5, ¿sí? Que es la base unitaria estándar de horas hombre que tengo yo, me da 8.287,50, 8.287,5 horas sería mi nivel de actividad estándar, ¿sí? Fíjense a simple vista, esta empresa que hizo, trabajó por debajo, ¿sí? Fue más eficiente, ¿sí? Las horas reales fueron menores a las horas estándar, eso ya lo vamos a ver después. Bueno, vamos a, esperen un minuto que quiero ver una cosa. Voy a trabajar
Están todos, ¿no? No, no están. Sí. Fija y variable. Cuando Perdonen, acá está. Voy a trabajar, chicos, si les parece, directamente en el inciso o en el punto 2, ¿sí? Voy a trabajar directamente, vamos a trabajar, ¿sí? Vamos a utilizar presupuestos flexibles, segregando los costos semivariables y absorbiendo los costos de estructura a nivel normal, ¿sí? Para eso entonces vamos a calcular no 2 cuotas como hacíamos normalmente, ¿sí? Que calculábamos la fija y la variable, sino que vamos a trabajar con 3 cuotas, ¿sí? Vamos a trabajar con la cuota fija de estructura, con la cuota fija de operación y con la cuota variable. ¿Estamos? Pero acá resulta que no tenemos nada más que costos de estructura, de operación y variables, ¿sí? Sino que además tenemos costos semivariables. ¿Se acuerdan qué hacíamos con los costos semivariables? Eso es un tema de costos. Segregábamos lo fijo de lo variable y para eso que usábamos punto alto, punto bajo, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de eso? Uy, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, me alegro tanto. Lo vieron hace poquito con Marcela. Nos cayó en la primera APE, o sea, digamos que... Claro. Ah, tienen razón, Nos estaba en hizo la recordar. APE. No sé cómo, sí, de golpe se acordaron de eso. Quería poner mayúscula ahí, soy media maniática. Ahí, listo. Bueno, entonces, como lo recordaron para la APE, lo vamos a recordar ahora, ¿sí? Para segregar, ¿qué hacíamos? Buscábamos un punto alto y un punto bajo, ¿sí? Cuando yo tengo todos los puntos como tengo acá en mi presupuesto, me conviene agarrar el más alto y el más bajo, ¿sí? Pero si no, con tener 2 alcanzaba. Entonces, en el punto alto, ¿sí? Voy a poner el nivel en horas, que eran 9.000 horas, y en el punto bajo, el nivel en horas, que eran 6.750 horas. Y para ese nivel alto y nivel bajo, voy a buscar los costos. Recuerden que lo alto o lo bajo, esto es una cosa bien de costos, ¿sí? Lo medía el nivel y no el costo. Es lo mismo, sí, es lo mismo si los costos están a valores totales, como tenemos normalmente diferencial, no hay problema, pero nosotros a veces en costos les planteamos los datos en unitarios, entonces ya deja de ser lo mismo, ¿eh? Entonces, para no pifiarla, yo siempre busco el nivel y de ahí busco el punto alto y el punto bajo. Bueno, en el punto Profe, esto alto... lo podíamos hacer con cualquier punto, mientras que sea uno Sí. más alto y uno más bajo, ¿no? Sí, Bien. sí. Yo les digo, nosotros siempre recomendamos que si tienen todos, busquen el más alto y el más bajo, porque así se llama el método, punto alto y punto bajo. Pero a veces le dan 2, nada más que 2 puntos, y usan el más alto de alto y el más bajo de bajo, ¿sí? Pero sí, tiene que dar, si está bien armada la tablita, tiene que dar en cualquier punto exactamente igual. Entonces, para el punto alto, las 9.000 horas, el costo es de 2.390, y para el punto bajo, 6.750 horas, el costo es 2.030. Subo un poquitito para que lo vean de dónde estoy trabajando, ¿sí? Es esta columna, la de los semivariables, ¿eh? Cuando el costo es cuando el nivel es 9.000, el costo es 2.390, cuando el nivel es 6.750, el costo es 2.030. Luego, ¿qué hago? Calculo las diferencias, ¿sí? Diferencia en niveles y diferencia en costos. Y luego calculo la parte variable, en cuánto varía el costo ante variaciones en el nivel. Entonces, 360, que es la diferencia en los costos, dividido la diferencia en los niveles, me da 0,16. ¿Qué significa 0,16? Que mi costo variable, el variable contenido dentro del semivariable va a ser 0,16 pesos por cada hora, ¿sí? De trabajo. Una vez que calculé ese variable unitario, estoy en condiciones de calcular el fijo total. ¿Y cómo hacía eso? Me paraba en cualquiera de los 2 puntos, en este caso está hecho sobre el punto alto, ¿sí? Y digo, bueno, 2.390 pesos, que es el costo total en ese punto, le resto la parte variable. ¿Y cuál es la parte variable? 9.000 horas por 0,16 cada una de esas horas, ¿sí? Entonces, al costo total le resto la parte variable y por diferencia me da el fijo, ¿sí? Que sería de 950. Lo pueden calcular y tiene que dar exactamente lo mismo, vamos a hacer la prueba, en el otro punto hago 2030 menos, ¿sí? Horas por 0,16, cierro paréntesis,
y me tiene que dar 950 de igual forma, ¿sí? Yo siempre lo compruebo, ¿por qué? Porque a veces la pifio acá, doy vueltas sin querer, no le puse el nombre a las columnas, ¿sí? Tiré datos por tirar y después hago 2250 dividido 360, me da un número chiquitito, tiene pinta de unitario, me gustó, ¿sí? Reemplazo, me da otro número, también me gusta, ¿sí? Y lo dejo así. Y resulta que si yo hubiera comprobado, me hubiera dado cuenta que había hecho mal las cosas, ¿está? Segregué. ¿Y qué hago con esto que segregué? El 0,16 es variable y el 950 es fijo. Entonces va a formar parte de las fórmulas. Me estoy bajando para que trabajemos sobre esta segunda, ¿sí? Fíjense, el 0,16, pucha, esta está sumada de la de arriba. El 0,16 va a formar parte, me vengo acá, perdonen, de la cuota variable, ¿sí? Y el 950 va a formar parte de la cuota fija, ¿sí? ¿Los estoy mezclando un poquito? Vamos a hacer una cosa, perdonen una cosa. Vamos a mirar primero las cuotas en el inciso 1 y luego las vamos a reemplazar en el inciso 2, así no les hago lío, ¿sí? Hasta ahora vamos bien. Entonces, la cuota, los 0,16 va a formar parte de la cuota variable. ¿Y qué más va a formar parte de la cuota variable? El variable propiamente dicho. ¿Y cómo lo calculo? Vengo acá y en cualquiera de los niveles, ¿sí? 1485 dividido 6750 o 1782 dividido 8100, lo que quieran, en cualquiera de los niveles, me tiene que dar, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? 1784, no lo tengo calculado. 1782 dividido 8100, ¿sí? Me da un variable de 0,22, un variable unitario. ¿Qué más? El 0,16 del variable, del semivariable, me da 0,38 de la cuota variable. Si yo no estoy trabajando con los costos fijos de estructura a capacidad normal, sino que los estoy trabajando todos a capacidad presupuestada, voy a tener una sola cuota fija. ¿Y cómo va a estar conformada? Por el fijo propiamente dicho, o sea, el fijo de estructura, los 2550, ¿sí? Por el fijo de operación, ¿y cuál fijo de operación? El de mi columna, ¿sí? El del presupuesto, el del 90%, o sea, 2800, más el fijo que acabo de segregar del semivariable. Fíjense, fijo de estructura, que es el mismo para todas las columnas, obviamente, el fijo de operación, que vendría a ser el por todos conocido como semifijo, que ahí sí tengo que prestar atención a el nivel al cual yo estoy presupuestando, ¿sí? Yo estoy presupuestando al 90%, entonces voy al 90% y miro, ¿sí? Los 2800. Si yo estuviera presupuestando al 95, fíjense cómo ya no sería 2800, sería 3050. Ojo. Y ahí saco mi cuota fija, ¿sí? Todos los fijos, estructura, operación y el que formaba parte del semivariable. Ahí saqué mi cuota total. ¿Qué pasaría o en qué se diferenciaría si yo estuviese absorbiendo los costos fijos de estructura a capacidad normal? Fíjense, la cuota variable es exactamente igual. Tenemos los 0,22 del variable propiamente dicho, más los 0,16 que segregué del semivariable. Pero la fija, fíjense que en vez de tener una, tenemos dos. Por un lado tenemos la fija de estructura, ¿sí? ¿Qué estaría, cómo la calcularía? El costo fijo de estructura, 2550, pero absorbido a capacidad normal, o sea, a 9000, ¿sí? 9000 horas eran, perdón que subo y bajo, ¿sí? 9000 horas eran las horas al 100% de la capacidad normal. Mientras que el resto de los costos fijos, o sea, el fijo de operación y el fijo que formaba parte del semivariable, los sigo trabajando a capacidad presupuestada o a nivel presupuestado, ¿sí? Entonces, los 2800 más los 950 los trabajo a 8100. Entonces, yo obtengo dos, ¿sí? Cuotas fijas, que sumadas me va a dar la cuota fija total. Esta cuota fija total va a ser mayor o menor que la otra que habíamos calculado. ¿Qué les parece?
Menor. Menor. ¿Por qué va a ser menor? Porque los de estructura, en vez de estar absorbiéndolos por 8.100, los estoy absorbiendo por 9.000. Eso va a hacer que mi costo, fíjense, esta da 0,746 y la otra daba 0,777, ¿sí? Porque estoy dividiendo los estoy absorbiendo por una capacidad mayor. Lo divido por un número mayor, me da un costo unitario menor. ¿Bien? Listo, entonces tenemos la cuota total, en este caso formada por la fija de estructura, más la fija de operación, más la variable. Profe, una pregunta, perdón que interrumpa. Sí, Martín. En presupuesto flexible, lo más común es que a los fijos de estructura se absorba por capacidad normal, ¿no? Porque es la Sí, gracia del flexible. Que haya es la más gracia del variación. flexible, totalmente. Lo que pasa es que este primer práctico estaba planteado para que vean la diferencia, ¿sí? Para que lo que hicimos recién, que veamos cómo se calculan las cuotas, ¿sí? Usando capacidad presupuestada, y cómo se calculan las cuotas usando capacidad normal. Pero justamente la gracia de esto es que usemos capacidad normal. Por eso yo digo, vamos a desarrollarlo en esta clase, que no tenemos gran tiempo. Igual la solución la tienen por las dos, pero le vamos a desarrollar la alternativa 2, que es la que es más completa y la que presenta lo significativo, lo distinto del tema, ¿sí? Bueno, la variación total se calcula en cualquier presupuesto rígido, flexibilizado, flexible y absorban como absorban, siempre de la misma manera. Vamos a comparar la carga fabril estándar con la carga fabril real. Y esa variación nos va a dar siempre igual, ¿sí? Bueno, no, igual no, porque si la cuota es distinta nos va a dar distinta, pero bueno, en principio nos va a dar, lo vamos a calcular de igual manera, no nos va a dar igual por eso, pero bueno. Entonces, ¿cómo calculábamos la carga fabril estándar? ¿Se acuerdan? Era nivel de actividad real, PPC real, o sea, 5.525, que era nuestra PPC real, multiplicada por 1,5. ¿Y qué es ese numerito? ¿Qué es 5.525 por 1,5? El nivel de actividad estándar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Para las unidades que realmente hicimos, ¿cuántas horas nos deberían haber llevado? ¿Se acuerdan cuando calculamos los niveles hoy? Acá está, ¿sí? 5.525 por 1,5 nos da el nivel de actividad estándar, o sea, 8.287,5. Yo acá perfectamente podríamos haber puesto 8.809,5, ¿sí? Pero no, lo hicimos así por separado, pero es lo mismo, ¿estamos? O sea, y a eso lo vamos a multiplicar, al nivel de actividad estándar, lo vamos a multiplicar por la cuota total. Y ahí llegamos a la carga fabril estándar, ¿bien? La comparamos por la real, con la real que era 10.850, que era dato del enunciado, nos da una variación de 1.515,82 desfavorable. ¿Por qué? Porque el costo real fue mayor al estándar, ¿sí? Entonces eso es una variación desfavorable o mayor. Y a esa la vamos a analizar, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que vieron recién con Angélica en los prácticos anteriores habíamos visto que teníamos la variación presupuesto, la variación capacidad y la variación eficiencia? Cuando nosotros trabajamos con la cuota, los costos de estructura a nivel normal, nos va a aparecer una cuarta variación, que es la ociosidad anticipada. La variación presupuesto en este presupuesto es mucho más sencilla que en los otros, ¿sí? ¿Se acuerdan que la variación presupuesto nos decíamos que era la carga fabril presupuestada ajustada a nivel real contra la carga fabril real? Y nosotros tenemos que andar calculando, ¿sí? El costo presupuestado fijo, ¿sí? Más el nivel de actividad normal real por la cuota variable, ¿sí? En este caso es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque yo lo que hago es, ¿cuál es mi nivel de actividad real? ¿A cuánto realmente trabajé? Me decía el enunciado que yo había trabajado a 7.200 horas, y 7.200 horas era, ¿sí?, el 80% de mi presupuesto. Y entonces, ¿cómo hago? Voy a la columna de lo real, voy a la columna del 80% y me fijo, ¿cuánto es la carga fabril presupuestada para ese nivel de actividad? ¿Sí? Para mi nivel de actividad del 80%, que es el real, mi carga fabril presupuestada son 8.436 pesos. Y listo, uso ese numerito. Es mucho más sencillo. 8.436. No tengo que andar diciendo, bueno, lo fijo queda, lo variable, lo justo por nivel real. No.
Listo, voy a la columna que me toca, en este caso 80%, y el valor total de esa columna es lo que va como carga fabril presupuestada ajustada a nivel real. A esa la comparo con la real, y me da en este caso una variación desfavorable de 2.414 desfavorable porque se gastó más que el presupuesto ajustado, ¿sí? Así todo ajustado y todo gastamos más, ¿bien? Segunda variación capacidad. ¿Qué comparábamos acá? El nivel de actividad presupuestado con el nivel de actividad real, ¿sí? Y a eso lo multiplicábamos por la cuota fija. Eso no cambia, fíjense, esta primera partecita está igual que lo que veníamos viendo. Nivel de actividad presupuestado, habíamos dicho que presupuestábamos trabajar al 90%, que eran 8.100 horas, y la realidad indica que trabajamos 7.200 horas. Tengo una subutilización, ¿sí?, de 900 horas. Trabajé por debajo de mi nivel presupuestado 900 horas. A eso lo multiplico por la cuota fija. ¿Y cuál cuota fija? La cuota fija total, perdón, aunque parezca una redundancia, es la cuota fija total, o sea, la suma de la cuota fija de estructura más la cuota fija de operación. La sumatoria de las dos cuotas fijas, ¿sí? Y ahí me da la variación capacidad. En principio nosotros ahí la terminábamos. ¿Qué faltaría agregar acá? Fíjense, en este caso nuestra variación capacidad hasta el momento nos da una variación desfavorable. ¿Por qué? Porque trabajé por debajo del nivel presupuestado y eso implica una subutilización de la planta, eso es una ociosidad, ¿sí? La ociosidad es mala, es negativo, es desfavorable. ¿Bien? Pero, gracias, puede pasar, mejor dicho, que debido a haber trabajado por debajo del nivel de actividad presupuestado, podría pasar, perdón que subo así, vaya y venga, que ya sé que es re molesto, ¿sí? Yo presupuesté trabajar al 90, ¿verdad? Al 90, mis costos fijos de operación eran 2.800. Lo que yo tengo que ver es, si por haber trabajado un nivel distinto al presupuestado, en este caso un nivel menor, si por gracias a haber trabajado un nivel menor, me ahorré algún costo de estos semifijos. Y justamente fíjense qué es lo que pasó, ¿sí? 2.800 era mi costo semifijo si yo trabajaba al 90, pero como trabajé al 80, mis costos, los fijos de operación o semifijos, bajaron, ¿sí? Disminuyeron en 600 pesos. Bien podría haber pasado que yo hubiera presupuestado el 90 y la realidad fuera el 85. Fíjense, en ese caso yo no me hubiera ahorrado nada, ¿sí? Pero en este caso, como el salto, ¿sí?, implicó un ahorro, si bien mi variación es desfavorable por haber trabajado por debajo de mi capacidad, ¿sí?, el trabajar por debajo de mi capacidad hizo que ahorrara un pedacito de mis semifijos, entonces esto me amortigua. Siempre van a ver, siempre, si hay un ahorro o un mayor gasto, o sea, siempre que haya una modificación en el semifijo, el signo va a ser contrario al de la variación. Y si se frenan un minuto a pensar, tiene sentido, ¿sí? En este caso mi variación es desfavorable. ¿Por qué? Porque trabajé a un menor nivel, entonces tuve una ociosidad, desaproveché mi planta, ¿bien? Pero gracias a haber trabajado un nivel menor, tuve un ahorro en costos, entonces eso impacta. Imagínense que hubiera sido al revés, ¿sí? Yo presupuestaba trabajar al 80 y trabajé al 90, ¿sí? Entonces, como trabajé más, mi variación con capacidad como hubiera sido favorable. ¿Por qué? Porque aproveché mejor mi planta y qué sé yo. Pero por culpa de haber trabajado mejor o más, hizo que suban mis costos semifijos. Entonces, impacta siempre en forma contraria. No sé si les queda claro. O sea, o bien no hay nada ahí, porque el salto implica que no haya variación, o bien, ¿sí?, en este caso hay un ahorro, o en el caso de la sobreutilización va a haber un mayor costo. Siempre o cero o resta de la de arriba. ¿Me siguen? ¿Les queda claro eso que les estoy diciendo?
Sí, profe, perfecto. Bueno, entonces, cuando yo trabajo con presupuesto flexible, y acá no importa, chicos, si la capacidad, me voy un poquito para arriba, no importa si yo los costos de estructura los trabajo capacidad normal o presupuestada. Fíjense que la variación capacidad siempre es la misma. Acá cambian los valores porque cambia el valor de la cuota fija, ¿sí? Pero fíjense cómo siempre que yo tenga costos semifijos o variables de operación, siempre yo voy a tener en mi variación capacidad este ahorro o desahorro, ¿sí? ¿Entendés? O menor costo o mayor costo en ese saltito. Pero siempre que yo trabaje con un presupuesto flexible, voy a tener en la variación capacidad jugando a los costos semifijos. Ya sea sumando o restando, o sea, siempre restan a la variación. O sea, a veces es para arriba, a veces es para abajo, pero siempre es contrario al signo de la variación. Y también si se olvidan de ahorro, desahorro de los costos semifijos, la variación capacidad está mal. Claro, sí, eso está mal. Y aparte otra cosa, cuando lleguen a la comprobación, no les debería dar, ¿sí? Porque se están olvidando de eso. Puede suceder que no haya ahorro o desahorro, lo que yo les decía, yo presupuesté trabajar al 80, al 90, y en vez del 90 trabajé al 85, fíjense que siguen siendo 2.800, o sea, podría suceder que no haya ahorro o desahorro, ¿sí? Pero si existe y no lo ponen, bien dice Angélica, estaría mal la variación capacidad. No es que está más o menos, no, está mal. ¿Sí? Es como si se olvidaran de multiplicar por la cuota fija. Está mal. Después teníamos, entonces, la presupuesto ya la vimos, la capacidad, o sea, la modificación que tiene la capacidad es este rengloncito. Surge una variación nueva que es la ociosidad anticipada, que algo les mencionó Gaby hoy al empezar. ¿Y qué es la ociosidad anticipada? Antes de arrancar ya sabemos que vamos a tener una ociosidad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una planta preparada para 9.000 horas y presupuestamos trabajar, ¿sí? Al 90%, o sea, 8.100 horas. Sabemos de antemano que tenemos 900 horas ociosas y a esas horas ociosas nosotros las vamos a multiplicar por nuestra cuota fija de estructura, ¿sí? Justamente, fíjense, que es esta la que nosotros dijimos, a las 2.500 pesos de costo fijo de estructura, en vez de distribuirlo o en vez de absorberlo a capacidad o a nivel presupuestado, lo vamos a absorber a capacidad normal. Pero como de antemano nosotros sabemos que no vamos a trabajar a capacidad normal, sino a un poco menos, en este caso un 10% menos, sabemos de antemano que vamos a tener esta ociosidad, ¿sí? La multiplicamos por la fija de estructura y obviamente siempre la ociosidad anticipada es desfavorable, ¿sí? Siempre es desfavorable, porque es una ociosidad. Y por último tenemos la variación de eficiencia, que esta siempre se calcula de igual manera, ¿sí? Nivel de actividad estándar contra nivel de actividad real, y en este caso nos da una variación favorable. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto al principio? Nosotros para fabricar lo que hicimos deberíamos haber insumido 8.287 horas. Y realmente lo hicimos en 7.200. Tuvimos un ritmo de trabajo eficiente, ¿sí? Fuimos eficientes en el trabajo. Entonces, consumimos o insumimos 1.087,5 horas menos. Eso multiplicado por la cuota total nos da una variación favorable. Sumatoria de, en este caso, las 4 variaciones, tiene que dar igual a la variación total, ¿sí? De 1.515 desfavorable. Lo resolví con esto porque justamente, como decía recién uno no me acuerdo quién fue el que me dijo, Martín creo que fue, lo hacemos de esta manera porque es lo que tiene más gracia, ¿sí? Es lo que implica la diferencia. Fíjense que si nosotros hubiéramos trabajado con el nivel de actividad, la estructura a nivel presupuestado, ¿qué pasaba? ¿Qué hubiera pasado? La presupuesto hubiera sido igual, ¿sí? La capacidad hubiera sido no igual porque la cuota es distinta, pero el formato de la capacidad es igual, no tuviéramos tenido la ociosidad anticipada y la eficiencia también. O sea, el numerito no es igual, ¿por qué? Porque lo que cambia es la cuota, ¿sí? Yo cuando calculo la cuota de una forma o de la otra, recuerdan que no nos daba lo mismo, ¿por qué? Porque viene un caso donde yo dividía costos con un nivel mayor que en otro caso, entonces la cuota no es igual, el número no me va a dar lo mismo, ¿sí?
ni la variación total me va a dar lo mismo, pero la idea de la fórmula es lo que yo digo que es igual. Entonces, ¿dónde está el cambio? El único cambio en cuanto a las fórmulas, en la ociosidad anticipada. ¿Estamos? Después fíjense que las otras 3 son exactamente iguales en cualquiera de los 2 métodos que utilicemos, ¿sí? En el segundo aparece la ociosidad anticipada. En general nosotros cuando los evaluamos con el flexible pretendemos que hagan todo. Les digo por si en algún ejercicio no lo encuentran detallado, ¿sí? Cuando ustedes se enfrenten en un presupuesto flexible, ustedes tienen que segregar los semivariables y tienen que trabajar los costos fijos de estructura, capacidad normal. Si no les dicen nada, háganlo así. Salvo que les digan lo contrario, lo hacen así. Como yo les digo siempre es, si ustedes tienen la posibilidad de abrir la cuota en fija y en variable, no trabajen con rígido. Bueno, acá lo mismo. Si ustedes están con flexible, y aunque no les diga nada, los de estructura, trabájenlos a nivel normal, ¿sí? Y segreguen los semivariables, porque si no, no van a poder trabajar. ¿Alguna duda de este ejercicio? Por ahí fui medio rápido, es mi forma de hablar. Sí. Yo tengo una duda, pero en realidad es más del principio del ejercicio, que cuando dice lo de 1,5 horas de trabajo para calcular, en realidad es más mi pregunta, si el enunciado dijera que dentro de esa 1,5 horas hay un tiempo muerto, como decíamos, en costos que por alguna razón se para, ¿eso lo tenemos que tener en cuenta en estándar o no se tienen en cuenta? No Si sé forma si- parte del estándar, sí. O sea, si es normal, sí. Porque Si pero es no normal, sería, sí. claro, si fuera, estaría como si fuera un desperdicio normal en el material también. O sea, siempre que estuviera contemplado dentro del estándar, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros calculamos el estándar, y eso lo vieron al principio cuando vieron la teoría, ¿sí? El estándar es el que debe ser, y hay distintas formas de calcular el estándar. ¿Se acuerdan que estaba el súper ideal? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, si yo trabajo en el estándar, lo que sería el estándar alcanzable, no el súper ideal, el que no alcanza a nadie, sino el estándar práctico, el que realmente puedo llegar a desear, ahí si hay un cierto tiempo que yo tengo que acomodar algo o hacer algo, ¿sí? Eso está contemplado. Está Lo contemplado. mismo con las mermas en un material. En un material, ¿sí? Si yo le digo que para hacer un buzo necesito, ¿sí? Que aunque el buzo yo lo miro y tiene 1 metro de tela, pero yo voy a necesitar 1,20 m, ¿por qué? Por los cruces y todo, está contemplado. Ahora, si yo en vez de 1,20 m le hago en 1,80 m, pues soy una bestia, no sé ni cortar, ni poner el molde, ni nada, ahí se iría, ¿sí? Y ya no sería algo Ahí ya no normal. se tendría en cuenta. Lo Claro. anormal no se tiene en cuenta. Sí, cuando uno Claro. fija el estándar, está hablando también de las cosas, o sea, está trabajando bajo un ámbito, un halo de normalidad, ¿estamos? Bien, listo, perfecto. Gracias. Pero eso como que estás preguntando, que es muy buena pregunta, es más vale teórica, ¿sí? Es en el momento de calcular esa hora y media que se tuvo en cuenta, ¿sí? Es en cuanto a la definición de lo que es un estándar, ¿estamos? Nosotros Sí, en acá no se lo realidad vamos venía más porque como después más adelante nos hacen calcular a veces el costo está, o sea, la hoja estándar, por ahí sí venía por algún lado de eso, pero está Sí. bien. No, hasta ahora no hemos hecho ninguna maldad de ese tipo, Martina. Pero bueno, siempre hay una primera vez. No, no lo vamos a hacer. Bueno, nosotros que tenemos si no tiene ninguna de esas, nosotros que tenemos de flexible, que son tanto el Pantano como Sonix era el otro, no. Sí. Sonix Profe, era- yo tenía una consulta de El Pantano, es algo cortito que ya lo había hablado un compañero, pero no terminé de entender. En el enunciado dice que tiene 10 unidades de pérdida que se consideran normales, y esas no se consideran cuando se No, calcula la PPC, y no entendí por qué. Bueno, las unidades perdidas normales nunca se consideran en la PPC, ¿eh? Es un concepto de costos eso. ¿Por qué? Ah, me Porque parecía que... Ah, ok. no, por eso. Las unidades perdidas normales nunca están en la PPC, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo, por ser normales, su costo lo soportan las unidades restantes, ¿sí? Eso es en costos también. Lo que cambia, lo que se modifica en función de lo de costos es las anormales.
Nosotros en costo las anormales, como nosotros estamos evaluando a las anormales, les damos un valor y les mandamos al estado de resultados, como una pérdida del periodo. Acá, como nosotros no estamos evaluando, sino estamos viendo en cuánto nos alejamos del... Ay, ¿qué le pasa a esto? Del estándar, perdonen, le suena el teléfono. En cuanto nos alejamos del estándar, acá no las consideramos, ¿por qué? Porque esa anormalidad queda toda dentro del desvío, ¿sí? Pero las unidades normales nunca van a la PPC, ni acá ni en costos. Buenísimo, gracias, profe. Pero como para que les quede a los que se acordaban, en estándar, ninguna pérdida, ya sea normal ni anormal, va a la PPC. Sí, que era lo que preguntaba tu compañero al comenzar la clase, el práctico que vimos al principio, cuando yo armo el informe de cantidades, sí las tengo que volcar. ¿Por qué? Pues si no, no me va a cerrar el informe de cantidades. Pero cuando las voy a la PPC, ahí no las tengo en cuenta. Solamente tengo en cuenta las terminadas y las en proceso. Profe, sí. En la PPC tampoco se tiene en cuenta, aunque nos diga el porcentaje de unidades buenas de las pérdidas normales. Sí. Te sí, pregunto sí, porque sí. el otro día vi el resumen de costos para acordarme cómo se hacía. Sí. Y No, en la ese caso PPC sí, porque ahí las vamos a tratar como un porcentaje de unidad buena. Sí, pasa que esas son cosas bien de costos, ¿sí? Eso es bien de costos que nosotros acá no nos metemos tanto. ¿Por qué? Porque no nos interesa, o sea, no es que no nos interese, apuntamos a otro lado, a que entiendan la variación del estándar, ¿sí? Pero si yo les voy a dar valor, algún tipo de valor, sí las voy a informar. Pero nosotros no trabajamos acá con eso, no se enrosquen, ¿sí? Nosotros a las pérdidas acá no les damos un valor. Claro, la PPC directamente productos terminados, existencia final menos existencia inicial por su grado de avance. Claro. Directamente, con esa formulita trabajamos para la PPC. No se enrosquen con eso, ¿sí? ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? Profe, le quería hacer una consulta. Ahí en la celda B5 que dice mano de obra 0,5, ¿el enunciado dice 0,45 o estoy mal yo? Ah, está mal el enunciado. ¿El enunciado dice 0,5? No. Yo lo imprimí de 0, hay que modificarlo. El mío dice 0,5. Lo que yo tengo impreso acá dice 0,5. Ah, con razón. Alguien me preguntó. Sí, es la consulta que le hicieron, claro. Claro, alguien me preguntó en el foro, yo le contesté otra cosa, y nunca entendí ese 0,45 de dónde lo sacaban. Ceci, el que está... No te escucho, Angélica. El que está subido es... bueno, perdón. Ahora lo corrijo, perdón, es un error de tipo, mi enunciado, el que tengo yo, impreso, dice 0,5, por eso yo nunca lo entendí, capaz que lo cambiamos y no me di cuenta. Sí, también hay que modificar el total, 112,50, dice 101,25 el enunciado. Está bien, el mío dice 112,50, el mío está todo así, se les juro, se los muestro si quieren. No, porque no me ven, porque estoy compartiendo, pero les juro que el mío está así. Bueno, ahora lo cambio, chicos, bien, es un error de tipeo. Es un error de tipeo. El video también está resuelto con un componente físico de 0,50 y un total de 112. Claro, el video está resuelto de la misma forma que yo tengo el enunciado, porque el video lo hice yo, así que no sé por qué está distinto el enunciado. Lo habré cambiado, capaz que en primer momento lo armé de una forma, y después lo cambié y sin querer subí al campus la versión sin corregir. Cosas que pasan. Lo raro es que el año pasado como que nadie dijo nada, pero bueno, no importa. Ya está. Disculpen, chicos, sí. Es 0,5 horas por 225 igual 112,50. Esto que está acá. Eso debería ir en el enunciado. Pido disculpas. Ok. Profe. ¿Está bien? Sí. Sí, no, para cerrar el tema entonces de las pérdidas. Sean normales o anormales, las vamos a considerar en el informe de producción, pero en el que nunca las vamos a considerar es en la PPC, en el cálculo. Exactamente. Así cerramos el tema. Listo, gracias. No nos enrosquemos más por ahora. Por ahora, hasta que se nos ocurra otra cosa. No, mentira. Bueno, entonces, teníamos selva, teníamos el pantano y teníamos, ¿cuál era el otro que teníamos? Sonix. Sonix. Esos eran los tres que teníamos de presupuesto flexible.
La idea es más o menos la misma, con lo cual, si no tienen alguna duda en particular, lo dejamos así y saltamos. ¿Vos qué querías ver, Angélica? ¿Altiplano habías dicho? Sí, podríamos ver. Altiplano que tenía de... Bueno, hay distinto. video del plano también. Ah. Hay video, así que no, bueno. lo que tenía que trabajaba con costo primo. Con costo primo, claro. A ver dónde está Altiplano. Claro. Altiplano trabaja con costo primo, ¿sí? Entonces, es presupuesto flexibilizado con un nivel de actividad medido en costo primo, y en este ejercicio nos pedía que calculemos las variaciones a la estándar de todos los elementos, ¿sí? ¿Quieren que lo veamos? ¿Quieren que veamos alguno otro? ¿Ya están agotados? Digan ustedes. Profe, si vamos a ver algún ejercicio más, de última, los que no tienen video, que son 2. Decime más. cuál es. Es Zenón y los cocos, que es el 15, el último. Ah, sí. Ese no Porque es el nada resto tienen video. El resto tienen video. Sí. No sé, cualquiera que quieran ver, si es que no están agotados. Zenón. Si no, el que sea más complejo, profe. Sí. Y Zenón no es que sea complejo, es largo nada más. Zenón es seguro, sí, Zenón es largo. Es largo. Sí, solo que es largo. Re largo. ¿Están seguros? Claro, porque... Bueno, pero si quieren lo vemos, no hay problema, ¿eh? Porque el otro, los cocos no tiene nada, es con costo primo, pero no, me parece que no tiene nada en particular. No tiene nada raro, no. No. Profe, bueno, sí. ¿De cocos te puedo hacer una pregunta o es rápida igual? Decime lo que vos quieras. Porque la mano de obra no calcula en la solución, que en realidad yo tampoco supe cómo calcularla, el análisis de la variación. O sea, saca la variación total en los cocos. Saca la variación total, el último es. Sí. Pero como no da una cantidad de horas, o sea, en la parte real no te dice directamente la totalidad, entonces no sé si yo no supe sacar, de alguna forma despejar, o no hay que hacer el análisis. Porque como siempre lo hacemos, será medio raro. No me acuerdo. No entiendo qué es lo que... Es cierto lo que dice. No, lo que dice ella está bien, tiene razón. Que cuando analiza la mano de obra, ¿sí? En la parte estándar sí usa PPC por 0,6, que es el físico, por 200, que es el monetario, llega. Y el real, claro, como que no está abierto para... Porque la verdad... Lo que preguntas es porque la tarea a realizar dice calcular y analizar el desvío. Sí, de los tres, Entonces, pero realmente, sí, pero realmente se analiza, claro, no, pero realmente no, realmente analiza únicamente el costo de carga fabril y calcula estos dos únicamente para, como la base de aplicación es el costo primo, utiliza solamente el de carga fabril. Y no puede, no puede hacer este análisis porque no tenemos los datos. No tenemos si querés datos. igual materiales se puede, yo hice solo Sí, el de materiales sí se puede, porque tenés todos. Pero mano de obra no. No, porque no tenés, te faltaría alguno de los dos datos, o las horas reales o la tarifa, alguna de las dos datos te faltaría. Para poder analizarlos. Me parece que no sale de ningún lado. Me parece Sí, que en no realidad sale. yo tenía miedo de que saliera de algún lado y no darme cuenta. No. Está pensado, realmente, si bien la tarea pide todos, está pensado, están sacadas las totales nada más, y está más analizado, está analizado por dentro, o sea, si bien está calculado, se pueden calcular las tres variaciones, solamente se puede analizar el de carga fabril. En realidad es eso. No tiene de cómo salir, le faltaría algún datito. Uno de estos dos datos faltaría, o la cantidad o el precio como para poder despejar el resto, o alguna, no sé, el precio fue un tanto por ciento mayor al estándar, Claro. o sea, algún datito para que el real te salga, pero Sí, no más sale así.
para determinar el costo primo, que es la base de aplicación. Claro, para eso realmente está calculado, para determinar el costo primo. Pero está bien lo que decís, la tarea pedía supuestamente el de las 3, pero está resuelto solamente, o previsto resolver solamente por ese. Profe, una pregunta. En Zenón, cuando saca el consumo real, usa 4.500 en vez de 5.000. ¿Eso es por algo en la solución? En Zenón, O dice que aplica PEPS y usa todas las compras, pero en una compra usa 4.500 en vez de 5. Y porque en realidad es así, porque necesita una cierta cantidad, ¿sí? 14.500 necesita. Entonces, 6.000 de la primera, 4.000 de la segunda, y como, ¿entendés? Como necesita 14.500, si usa los 5 se pasa. En realidad, porque la única, eso es lo que yo había notado de este Zenón, ¿sí? Para que por ahí, lo único como que tiene especial, ¿no? Si quieren ahora lo vemos, pero yo lo que he notado, o sea, como puntos relevantes, ¿no? El nivel de actividad está medido en horas máquina, se pide el de los 3 elementos, ¿sí? Después, en el caso de materiales, como se trabaja con distintas partidas, se trabaja con PEPS, entonces cuando vos calculas el consumo real, tenés que buscar los 14.500 unidades, 14.500, la cantidad de 14.500, para que tenga una mezcla, parezco... de lo que es Profe, pero perdón, yo tenía la misma duda. ¿De dónde sale que son 14.500? Ya sé que es la sumatoria de eso, de esos. No, acá Porque lo dice en el último párrafo, dice, los materiales utilizados en la producción fueron 14.500, ¿sí? Utilizando el sistema. ¿Quieren que lo veamos? Si quieren lo vemos al ejercicio entero. Lo vemos. Porque por ahí vamos a tardar por ahí menos en realidad viéndolo que lo vemos rápidamente. O aunque sea lo planteamos. ¿Sí? Claro, claro. Dice, la empresa Zenón fabrica un solo producto en cajas de 100 unidades cada uno. Utiliza un sistema de costos estándar y los mismos son los siguientes. Si nos da la hoja de costo estándar. Para materiales, 50 litros, en total 4.000, mano de obra calificada 20 horas, mano de obra no calificada 30 horas y carga fabril 25 horas máquina. ¿Sí? El presupuesto del periodo se confeccionó en base a 280 cajas, pero solamente se completaron 250. Entonces, presupuestados 280, sí, pero se completaron 250, que eso es la real. Las compras del periodo fueron las siguientes. Si nos da, sí, 3 compras. ¿Por qué nos da 3 compras? Porque vamos a trabajar con PEPS como método de evaluación. Entonces, una compra de 6.000, una de 4.000 y una de 5.000, y no se contaba con existencias iniciales. Si hubiera existido existencia inicial, ¿qué hubiera pasado? La primera partida hubiera sido la existencia inicial y después las 3 compras. Se devengaron 5.200 horas de personal calificado a un valor real de 360 la hora y 7.200 horas de personal no calificada a un valor de 180. La carga fabril realmente incurrida fue de 1.208.000, mientras que la presupuestada había sido calculada en 1.120.000, de los cuales un 70% son fijos. Los materiales utilizados en la producción fueron 14.500 litros, ¿ves? De ahí sale lo de los 14.500. Utilizando el sistema de evaluación PEPS, las cargas sociales son del 30%, las cuales ya han sido incluidas en el valor de la hora, y las horas máquinas del periodo fueron 7.150. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos la hoja de costo estándar, que es dato del enunciado, pero más completita. Fíjense, en el enunciado teníamos el componente físico y teníamos el costo unitario estándar, no todo. ¿Sí? Teníamos la de estas 3 primeras. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una aclaración que dice que no necesitamos calcular la PPC porque el enunciado informa cuál ha sido la producción del mes. ¿Sí? Nos dice por ahí que, no sé dónde está, que en el mes se completaron 250 cajas. Entonces no hace falta hacer PPC porque ya la tenemos. ¿Sí? Acá hay un par de aclaraciones, que la tarifa estándar por hora incluye las cargas sociales, siempre incluye las cargas sociales. La tarifa estándar por hora siempre incluye las cargas sociales. Es más, si yo además de cargas sociales, yo les diera el IMOA, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría incluyendo la tarifa estándar?
Espero que alguien me conteste, o lo contesto ¿El yo. IMOA? El IMOA, ¿sí? Si yo les digo, el valor de hora es 200 pesos, tengo una carga social del 30% y un IMOA del 50%, ¿sí? ¿Qué hago yo? Hago 200 por 1.50, que sería el IMOA, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que las cargas sociales están dentro del IMOA. El IMOA es superador, ¿sí? El IMOA, ¿qué era? Era el índice menor adicional que incluía las cargas sociales, el aguinaldo, las vacaciones, el feriado, ¿recuerdan? Entonces, siempre que yo hablo de un costo de mano de obra, tengo que incluir el IMOA. Entonces yo le digo, la tarifa horaria, no la estándar, la tarifa horaria para la categoría tal o cual es de 200 pesos, ¿sí? A ese ustedes le tienen que agregar el IMOA. Si yo les digo que el costo estándar de la mano de obra es de 350, se sobreentiende que ese ya tiene, ¿sí?, esta mano de obra, ya sea el IMOA o en este caso que no había IMOA, aunque sea las cargas sociales. No hace falta que se lo aclaremos. Igual en este caso está aclarado, ¿sí? Las cargas sociales son del 30%, las cuales ya han sido incluidas en el valor de la hora. Pero aunque yo no se los hubiera aclarado, siempre recuerden que la tarifa estándar ya tiene incluidas las cargas sociales o mejor aún el IMOA. ¿Sí? Bueno, estos dos, puntitos 2 que dicen acá abajo, dice ver cálculo de la cuota, todavía no está terminado. O sea, esta hoja estándar está terminada, pero ustedes al principio no la podían terminar. Después, el nivel de actividad presupuestado está medido en horas máquinas, ¿sí? Si yo presupuesté fabricar 280 cajas, el presupuesto del periodo se confeccionó en base a 280 cajas, ¿sí? Entonces, cada caja lleva 25 horas máquina, porque me lo dice mi hoja de costo estándar, ¿sí? 25, con lo cual 280 por 25 me dan 7.000 horas máquinas. ¿Qué son las 7.000 horas máquinas? Son el nivel de actividad presupuestado, que es el denominador de mis cuotas, ¿sí? ¿Cómo calculo yo las cuotas? Por ahí me decía que la carga fabril presupuestada había sido calculada en 1.120.000, perdón, de los cuales el 70% es fijo. Entonces calculo las dos cuotas, ¿sí? La cuota fija como el 70% de este 1.120.000 dividido los 7.000 de las horas máquinas presupuestadas, ¿sí? Y lo mismo hago con la variable, ¿sí? El otro 30% dividido los 7.000 me da la cuota variable. La sumatoria de las dos es la cuota total. Fíjense que son las que están volcadas acá, ¿sí? 112 la fija y 48 la variable. Ya con eso nosotros podíamos terminar de completar la hoja de costos estándar, ¿sí? Bien. Después, me pedía que evaluemos todos, o que trabajemos todos los elementos. Vamos primero con materiales, aunque sea lo más rapidito, no las variaciones en sí, sino la total. ¿Sí? Nivel de actividad, o sea, lo primero que tengo que hacer yo es la PPC real, ¿sí? Que en este caso dijimos que no le hacía falta porque ya me daba la producción real de las cajas, 250, multiplicado por el estándar físico, ¿sí? 50, vaya a saber qué, a litros de material, ¿sí? 250 por 50 me da 12.500 litros, ¿sí? Ese es el material estándar. Multiplicado por el precio estándar de 80, el costo estándar, ¿sí? El componente monetario, me da 1.000.000, creo que es eso, ¿sí? De pesos como costo estándar. Y el real, Profe, sí. perdón, antes de seguir Sí, avanzando, no sé si usted ve el chat, pero le preguntaron cómo asumimos que el nivel de actividad se mide en horas máquina y no en horas de trabajo, por ejemplo. Porque lo decía el enunciado. Perdonen, ¿sabes qué? Perdón, el chat. No sé qué pasa, que no lo veía. Lo voy a leer. No me lo abre. Eso solo estaba en el chat, Bayana. ¿Me haces de asistente de chat, please? Bueno, perdón. Porque, ¿de dónde lo veo? Miren, fácilmente lo veo del principio. Miren la hoja de costo estándar del enunciado. ¿Cómo está la carga fabril? 25 horas máquinas, dice. ¿Sí? Recuerden que la hoja de costos estándar, la carga fabril es base por cuota. Ahí le está indicando que la base es 25 horas máquina.
¿De acuerdo? De ahí sale. Y después, bueno, hay una par de datos, nos podrían estar los datos y no servir para nada. Pero sale de ahí. Perdonen que no les contesté, no sé qué pasa que no... Voy al chat. No hay más preguntas igual. Bueno, gracias, Bayana. No, ni lo vi, perdonen. Bueno, ahora sigo. Bueno, entonces ya calculamos el costo estándar. ¿Cómo calculo el costo real? La dificultad acá la tenían en eso, que el consumo real, les decía por ahí que eran 14.500 litros y que lo evaluábamos siguiendo el método PEPS, ¿sí? Yo tengo 1, 2, 3 partidas, entonces, ¿qué hago? Como tengo que usar PEPS, los consumos fueron evaluados siguiendo el orden PEPS, justamente. Primero tomo los 6.000 de la primera partida, después los 4.000 de la segunda son 10.000, y para completar los 14.500 tomo 4.500 de la tercera. Fíjense, la sumatoria de esos tres me da 1.185.000, que es lo que va en costo total, ¿sí? En el costo real, en el total. Dividido los 14.500, sí o sí, para yo poder determinar, por más que yo esté usando PEPS, para yo poder determinar las variaciones, sí o sí voy a tener que sacar un precio promedio. Porque si no, no voy a poder trabajar y calcular mis variaciones sin un precio promedio. No lo voy a poder volcar acá en mi gráfico, por ejemplo, ¿sí? Ni tampoco lo voy a poder trabajar en el análisis por fórmula. Sí o sí tengo que trabajar un promedio. Entonces, los cargo al consumo siguiendo el método PEPS, pero luego para determinar las variaciones no me queda otra que calcular un precio promedio, que en este caso es 81.72. Y después, Profe, perdón, ¿te hago una sí. consulta? Sí, Lucía. Acá suponemos que el orden de las compras es el orden en el que están puestos los datos, ¿o no? Porque en realidad no Sí, dice el orden. Sí, Ah, bien. sí, suponemos que ese es el orden de las compras, sí. Perfecto. Está supuesto así. Después, el análisis en sí de materiales creo que no vale la pena que lo veamos, porque, bueno, o sea, lo ven ustedes tranquilos, pero no remite nada raro. Después tenemos la mano de obra, que tenemos dos tipos de mano de obra, la calificada y la no calificada, ¿sí? Fíjense que en este caso se analizan por separado. ¿Podríamos haber analizado todos juntos? Sí, podríamos haberlo analizado. Está bien de cualquiera de las dos formas. ¿De qué va a depender? Y bueno, va a depender del grado de análisis de que lo que nosotros querramos de la información obtenida o el control que nosotros querramos hacer, ¿sí? O sea, están analizadas por separado. Nosotros, hay otro ejemplo por ahí de materiales que están en Sonix, creo que es, que está analizado en forma conjunta, ¿sí? Entonces, si yo trabajo en forma separada, acá me parece que no. Si yo trabajo en forma separada, ¿sí? Voy a tener doble análisis. Si yo trabajo en forma conjunta, yo en algún momento voy a tener que sacar, ¿sí? Valores promedios. ¿Por qué? Porque voy a tener, ¿sí? Voy a tener que sacar precios promedios, ¿sí? O tarifas promedios en este caso, si trabajara todo junto, Pero bueno, están trabajadas por separado y está bueno. Bueno, acá dice, la mano de obra también se puede analizar de manera conjunta sin discriminar la calificación de la misma y trabajando en ese caso con tarifas promedio, ¿sí? El cálculo de variaciones de una u otra forma dependerá del grado de análisis que pretenda la empresa en el control de dicho elemento del costo, ¿sí? Si le interesa Entonces controlar nos van a cada decir tipo de cómo mano de obra, analizarlo. ¿qué? Perdóname, Lucila, ¿qué? Que entonces nos van a decir cómo analizarlo, o sea, en conjunto, sacando un promedio o por separado, o lo hacemos como queremos. No lo pueden hacer si nadie le indica nada, lo pueden hacer como quieran. ¿Sí? Bien. La realidad es esa. O sea, sí. Ahora, si te dice la empresa desea un mayor grado de control y no sé qué, bueno, hacelo por separado. Pero si no te dicen nada, puedes hacerlo de cualquiera de las dos maneras. O sea, Bueno, y por último nos quedaría lo de la carga fabril. ¿Sí? Entonces, el nivel presupuestado lo habíamos calculado hoy al empezar, que eran 7.000 horas máquinas, las 280 cajas presupuestadas por 25 horas que llevaría cada caja. El nivel estándar, que era las 250, que era la producción real, multiplicado por 25, que era ¿cómo se llama? El componente físico, el estándar, ¿sí? La base. Y por último, el nivel real en horas, que lo decía al final, las horas máquina del periodo fueron 7.150 horas. Y acá ya es bastante sencillo, la cuota es 160, que la habíamos calculado por acá arriba. Acá, 160, ¿sí?
A eso lo comparamos con el costo real, que es dato del enunciado, y nos da la variación desfavorable. Y después lo analizamos por presupuesto flexibilizado, variación presupuesto, variación ociosidad, que en este caso es una sobreutilización, porque presupuestamos trabajar a 7.000 horas y realmente trabajamos en 7.150, tuvimos una sobreutilización de 150 horas de la planta, multiplicado por la cuota fija, y la variación eficiencia, ¿sí?, que nos da una variación desfavorable. No tenía nada, o sea, lo que tenía distinto por ahí este práctico era eso, era lo del PEPS y que teníamos dos tipos de mano de obra. Pero en sí, es, como decía Angélica, es largo más que complicado. Igual está lleno de aclaraciones la solución. A pesar de no tener video, tiene mucha aclaración. ¿Alguna duda de este o de cualquier otro? Profe, ahí dice, la denomina variación ociosidad, pero es la capacidad, es lo mismo como la llamamos. Es la capacidad, sí, sí, depende de quién haga la solución. Yo le digo siempre, yo le digo variación capacidad porque a veces no es ociosidad, pero es lo mismo, ¿sí? Gracias. No, por favor. ¿Alguna otra consulta de este o de cualquier otro? Redondeando, chicos, lo más importante, por ejemplo, cuando trabajan con estándar de la carga fabril, bueno, primero identificar qué tipo de presupuesto es. Si pueden abrir en cuota fija y variable, ya saben que es el presupuesto flexibilizado. Y cuando tienen tabulados los gastos para distintos niveles, los fijos, los variables, semifijos, semivariables, van a trabajar con presupuesto flexible. Tienen que determinar la PPC, los niveles de actividad, que es lo más importante para determinar, y después las cuotas. Y ya así el resto es aplicar fórmulas directamente de acuerdo al tipo de presupuesto y de acuerdo a lo que les pidan. En el flexible, como dijo Cecilia, tienen que tener en cuenta si les piden si los costos de estructura van a capacidad normal o a capacidad presupuestada. Si van a capacidad normal, les aparece esa variación nueva que es la ociosidad anticipada. Y bueno, esas son las cosas a tener en cuenta. Y con respecto al flexible, como tips, una cosa importante por ahí que les va a facilitar para hacer el ejercicio, cuando ustedes identifican el nivel presupuestado, márquenlo en su planilla, en su hoja de cálculo, en el ejercicio, marquen el nivel presupuestado con un redondel, cuando identifiquen el nivel real de la misma manera, y ahí van a salir un montón de datos directamente, que les va a ayudar y les va a hacer para que desarrollen el ejercicio más rápido también. No sé si tienen alguna duda, chicos. No, profe. Bueno, si tienen cualquier otra duda, bueno, escriban por el foro, por el foro de la unidad esta. Y bueno, y si no tienen ninguna duda más, bueno, ahora después la fórmula de todo esto está subido, les subí las soluciones de las APE por las dudas también, para que las vean. ¿Y el qué más? parcial es el lunes. El lunes es el parcial.